¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de una noche llena de sueños vívidos, te despiertas sin poder recordar nada? Es frustrante, ¿verdad? Como si esos sueños se esfumaran justo cuando intentas aferrarte a ellos. Lo curioso es que no es un accidente. Lo que te han dicho sobre los sueños y el olvido es solo la punta del iceberg. La verdad detrás de por qué no puedes recordar tus sueños es más oscura y profunda de lo que crees, y lo peor es que tiene un propósito específico. Te han hecho creer que olvidar los sueños es algo normal, que no tiene importancia. Pero, ¿y si te dijera que este olvido es parte de un sistema mucho más grande, diseñado para limitar tu acceso a realidades que podrían cambiar la forma en que ves el mundo? Los sueños no son solo fantasías aleatorias, son portales hacia otras dimensiones, hacia partes de ti que no te han permitido explorar. Y el hecho de que no puedas recordarlos no es una casualidad. Es un mecanismo que te protege, o te encierra, dependiendo de cómo lo mires. Esta es la pregunta que pocos se atreven a hacerse: ¿qué es lo que realmente ocurre mientras dormimos? ¿Qué nos están ocultando? Si alguna vez has sentido que hay algo más profundo detrás de tus sueños perdidos, que esos fragmentos que olvidas al despertar contienen respuestas cruciales sobre ti mismo y sobre el universo, entonces estás a punto de descubrir una verdad que cambiará tu manera de ver la realidad. Prepárate, porque lo que te voy a revelar sobre la verdadera razón detrás de este olvido te hará cuestionarte todo lo que sabías sobre el mundo onírico. Y la mejor parte es que, una vez que comprendas esta verdad, podrás empezar a desbloquear esos recuerdos ocultos, accediendo a un nivel de conciencia que pocos logran alcanzar. ¿Estás listo para descubrir lo que el universo ha estado ocultando todo este tiempo? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado comprender los misterios del universo y su propio ser. Entre estos enigmas, uno de los más profundos y fascinantes es la razón por la cual olvidamos nuestros sueños. Imagina por un momento que despertaras cada día recordando con claridad los mundos que has recorrido en tu mente durante la noche. Al principio, podría parecer una experiencia asombrosa, pero con el tiempo, la delgada línea que separa la realidad de la fantasía podría empezar a desvanecerse. Esta es una de las razones por las cuales algunos creen que existe una protección evolutiva en nuestra incapacidad de recordar sueños. Esta amnesia selectiva actuaría como un escudo, previniendo que nuestra mente consciente se vea saturada por lo imposible, lo caótico, lo irreal. Cuando dormimos, nuestra creatividad y sueños nos llevan a lugares que desafían las leyes de la física, el tiempo y el espacio. Podemos volar, respirar bajo el agua, o vernos interactuando con versiones de nosotros mismos en universos paralelos. Si nuestro cerebro no tuviera un mecanismo para olvidar estos eventos tan vívidos, podríamos confundirnos al despertar, sin poder distinguir lo que es parte de nuestra vida diaria y lo que es simplemente un fragmento de nuestra imaginación dormida. Esta estrategia evolutiva nos mantiene anclados en el plano físico, permitiéndonos operar de manera efectiva en nuestro entorno, sin las distracciones de los reinos oníricos. El olvido de los sueños puede parecer frustrante, pero también podría ser una herramienta invaluable para mantenernos funcionales en la vigilia. El cerebro humano, en su vasta complejidad, ha desarrollado lo que podría llamarse un cortafuegos de la realidad. Este cortafuegos se asegura de que las experiencias oníricas no se filtren demasiado en nuestra conciencia diaria, protegiendo nuestra percepción de lo que es real. Así, aunque los sueños desafíen las leyes del universo conocido, la mente se protege, borrando o difuminando esos recuerdos para que no interfieran con la lógica y el orden del día a día. Es interesante observar cómo, a lo largo de la evolución, este mecanismo ha sido perfeccionado. Desde una perspectiva de protección emocional, también se ha propuesto que la amnesia de los sueños evita que las emociones extremas que a menudo experimentamos mientras dormimos, terror, éxtasis, tristeza, impacten negativamente nuestra vida cotidiana. Sin esta barrera, podríamos despertar cada día agotados emocionalmente, cargando con el peso de experiencias que ni siquiera hemos vivido en el mundo físico. De hecho, algunos científicos sugieren que esta sobrecarga emocional podría ser la razón principal por la que olvidamos los sueños más vívidos o intensos. Nuestro subconsciente clasifica y procesa estas emociones, pero no siempre las transfiere a la mente consciente. Este proceso de clasificación subconsciente podría ser una estrategia de supervivencia, asegurando que las emociones no abrumen nuestra capacidad de funcionar en el mundo consciente. Es fascinante pensar en lo que ocurre cuando dormimos, en ese estado de suspensión entre mundos.
Tal vez, en ese vasto espacio de la mente, residen pistas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. A medida que la ciencia y la espiritualidad se entrelazan, comenzamos a comprender que estos mecanismos no solo tienen una función biológica, sino también espiritual. Los sueños pueden ser puertas hacia universos paralelos, donde otras versiones de nosotros mismos experimentan vidas diferentes, y el olvido podría ser un acto de protección. Un velo que impide que esas realidades se mezclen con la nuestra. Al fin y al cabo, cada noche, al cerrar los ojos, emprendemos un viaje a lo desconocido. Un viaje que la mente, en su sabiduría, decide que es mejor olvidar, para protegernos de un caos que solo el alma podría comprender. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos recordar más? Si cruzáramos esa línea y trajéramos de vuelta fragmentos de esos otros mundos? Tal vez estamos más cerca de descubrirlo de lo que pensamos. ¿Te has preguntado alguna vez si estos olvidos son realmente necesarios? En el próximo tema, exploraremos la misteriosa naturaleza de la amnesia de los sueños y cómo nuestro cerebro altera la formación de recuerdos mientras dormimos. Es un viaje que te hará reconsiderar lo que creías saber sobre la mente humana. Cada noche, cuando la conciencia se disuelve en el sueño, el cerebro entra en un estado profundo de transformación. No solo se apaga para descansar, sino que se reconfigura, alterando su química de maneras que los científicos apenas comienzan a comprender. Es en esta alquimia interna que reside el misterio de la amnesia de los sueños, ese fenómeno intrigante que nos impide recordar claramente las aventuras nocturnas. A pesar de lo vívidas que puedan ser en el momento, las imágenes de los sueños se desvanecen como arena entre los dedos, dejando atrás apenas rastros que se disuelven con el primer rayo de sol. Este proceso es profundamente biológico, una respuesta química orquestada por el cerebro para garantizar que ciertas experiencias, como las vividas en el mundo onírico, permanezcan efímeras. Durante el sueño, las regiones responsables de la lógica y la toma de decisiones, como la corteza prefrontal, se apagan, mientras otras áreas relacionadas con las emociones y la creatividad se intensifican. Este cambio permite que se generen sueños vívidos, repletos de símbolos y mensajes del subconsciente. Pero a la hora de despertarnos, estas imágenes se borran rápidamente. ¿Por qué? Una razón está en el funcionamiento de la memoria. Para que un recuerdo pase de ser una experiencia fugaz a una memoria consolidada, necesita atravesar un proceso específico, conocido como consolidación de la memoria. Pero este proceso se ve interrumpido mientras dormimos, en parte debido a la química cerebral que facilita el sueño profundo. Es como si la mente tomara una fotografía que, al amanecer, no logra desarrollar completamente. En lugar de fijarse en nuestra memoria de largo plazo, el recuerdo del sueño queda atrapado en un limbo de olvido, conocido como amnesia de los sueños. Desde una perspectiva espiritual, este fenómeno puede ser visto como una bendición disfrazada. Olvidar los sueños no siempre es una pérdida, sino una forma en que nuestra mente subconsciente filtra la información innecesaria, asegurando que solo aquello que es verdaderamente relevante emerja. En este proceso, llamado clasificación subconsciente, se decide qué fragmentos de los sueños contienen mensajes importantes y cuáles son meras proyecciones de nuestros miedos y deseos más profundos. Aquellos fragmentos que carecen de un valor significativo se desvanecen, permitiéndonos despertar sin el peso de realidades irreales. Este olvido selectivo puede parecer frustrante, especialmente cuando sentimos que nuestros sueños tienen algo importante que decirnos. Sin embargo, desde una perspectiva neurológica, el cerebro está simplemente protegiendo su eficiencia. Si retuviéramos todos los detalles de cada sueño, podríamos sobrecargar nuestras capacidades cognitivas, creando una sobreabundancia de información inútil. Es en este delicado equilibrio donde radica la sabiduría de la protección evolutiva, lo que no es esencial para nuestro crecimiento o bienestar es descartado, manteniéndonos funcionales y enfocados en la vida de vigilia. Pero este olvido no siempre es perfecto. A veces, ciertos sueños logran penetrar las barreras de la amnesia, dejándonos con destellos o emociones vagas que nos acompañan durante el día. Estas piezas sueltas pueden despertar nuestra creatividad, permitiéndonos llenar los vacíos con ideas nuevas o soluciones inesperadas a problemas. En este sentido, los sueños se convierten en semillas plantadas en la oscuridad de la mente, que brotan cuando menos lo esperamos, dándonos una visión fresca de la vida cotidiana.
Por otro lado, la teoría cuántica de la mente sugiere que los sueños podrían no ser simples manifestaciones psicológicas, sino ecos de realidades alternas. En este contexto, la amnesia de los sueños no sería solo un proceso biológico, sino una especie de mecanismo cuántico que evita que las múltiples realidades se mezclen entre sí. Así, mientras soñamos, exploramos otras dimensiones de nuestra existencia, pero al despertar, olvidamos para no alterar el equilibrio entre las diferentes versiones de nosotros mismos. El cerebro, en su infinita sabiduría, sabe qué retener y qué dejar ir. Aunque parezca que olvidamos algo valioso, en realidad estamos preservando nuestra protección emocional y psíquica. Y, sin embargo, una parte de nosotros siempre se pregunta, ¿qué habría sucedido si recordáramos todo? ¿Qué verdades ocultas se perderán para siempre en la niebla del sueño? Estas preguntas abren una puerta a lo desconocido, un recordatorio de que lo que ocurre en el mundo onírico es solo una parte de una realidad mucho más vasta. ¿Y qué ocurre cuando esa barrera se debilita? ¿Podría ser que nuestra mente borre esos recuerdos para protegernos de una realidad aún más confusa? En el próximo tema, exploraremos el concepto del cortafuegos de la realidad y cómo el cerebro se asegura de que no confundamos nuestros sueños con la vida de vigilia. Este viaje está a punto de volverse aún más profundo. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quién realmente eres? He creado 3 ebooks transformadores para ayudarte a reconectar con tu verdadera esencia. Haz clic en el enlace del comentario fijado e inicia tu transformación ahora. El mundo de los sueños es un vasto océano sin fronteras. En él, las leyes de la física pierden su rigidez y lo imposible se convierte en algo cotidiano. Volamos sobre paisajes irreconocibles, hablamos con seres que no pertenecen a este plano, y a veces hasta nos encontramos con versiones de nosotros mismos que parecen habitar en otros tiempos o dimensiones. Y, sin embargo, cuando despertamos, esos mundos se desvanecen como humo. Este fenómeno no es solo un accidente de la memoria, sino que podría ser la expresión de una medida profunda que el cerebro ha diseñado para protegernos, el cortafuegos de la realidad. Este cortafuegos funciona como una barrera invisible, evitando que los recuerdos del mundo onírico invadan nuestra percepción de la realidad diaria. Durante los sueños, la lógica y el sentido común son relegados al margen, y lo ilógico toma el control. Si estos recuerdos persistieran vívidamente al despertar, la confusión entre lo real y lo imaginario podría ser devastadora. En este sentido, la amnesia de los sueños es una herramienta evolutiva que mantiene nuestra mente libre de distorsiones que podrían desorientarnos o incluso amenazar nuestra capacidad de navegar en el mundo físico con claridad. Imagina por un momento que no existiera este cortafuegos. Podrías despertar un día convencido de que puedes caminar sobre el agua o atravesar paredes, porque esos recuerdos aún estarían frescos en tu mente. Esta falta de separación entre el sueño y la vigilia podría erosionar nuestra capacidad de discernir lo que es posible de lo que no lo es. Por eso, el cerebro se asegura de que las leyes de la física y la coherencia del mundo despierto prevalezcan, eliminando cualquier posibilidad de que el caos de los sueños afecte nuestra percepción de la realidad. Este proceso no solo es una necesidad lógica, sino también emocional. Los sueños pueden ser tan intensos y surrealistas que, si los recordáramos completamente, podríamos vivir atrapados en una especie de doble realidad, en la que nuestras emociones y creencias fluctuarían entre lo que sabemos que es cierto y lo que hemos experimentado en el mundo onírico. Aquí es donde el cortafuegos de la realidad juega su papel más crucial, actúa como un filtro que nos protege no solo del caos físico, sino también del caos emocional que estos recuerdos podrían desatar. Los neurocientíficos han comenzado a explorar esta idea de forma más concreta. Algunos estudios sugieren que personas con trastornos mentales como la esquizofrenia tienen más dificultades para distinguir entre sueños y realidad, lo que apoya la idea de que este mecanismo de olvido es esencial para nuestra estabilidad mental. Cuando el cortafuegos de la realidad falla o se debilita, la línea entre lo que es real y lo que es imaginado se vuelve borrosa, y la confusión puede llevar a graves problemas psicológicos. Sin embargo, no todo es puramente clínico. Desde una perspectiva más esotérica, podríamos considerar que este cortafuegos también actúa como una barrera espiritual. Los sueños, como ya hemos mencionado, pueden ser puertas a otras realidades o versiones paralelas de nuestra vida.
Si no existiera un límite claro entre esas realidades y nuestra existencia consciente, podríamos sentirnos abrumados por la vastedad del cosmos y por la multiplicidad de universos que podríamos estar experimentando simultáneamente. El cerebro nos protege, de alguna manera, al evitar que recordemos todos esos viajes interdimensionales, ayudándonos a mantenernos anclados en esta realidad concreta. Este concepto se alinea con la teoría cuántica de la mente, que sugiere que cada elección y cada evento genera nuevas realidades alternativas. En este escenario, los sueños podrían ser atisbos de esos otros universos, y el cortafuegos de nuestra mente nos impediría ver demasiado, protegiéndonos del desorden que supondría intentar manejar varias versiones de nosotros mismos al mismo tiempo. Por lo tanto, el olvido no es una debilidad, sino una herramienta de protección que nos permite habitar en una única versión de la realidad, la que nos es más útil para sobrevivir y evolucionar. Por otro lado, los sueños también podrían desafiar nuestra moralidad o nuestros sistemas de creencias, presentándonos situaciones que desafían lo que consideramos correcto o posible. El cortafuegos de la realidad podría estar ahí para preservar la integridad de nuestra identidad y nuestras creencias, asegurando que no nos veamos atrapados en dilemas éticos o existenciales provocados por experiencias oníricas que no se alinean con nuestra vida consciente. En última instancia, este sistema de protección es un recordatorio de que, aunque los sueños son fascinantes, también contienen un poder tremendo. Y el cerebro, en su sabiduría, nos permite explorar ese poder solo hasta donde podemos manejarlo. Nos da pequeños destellos de lo imposible, para inspirarnos, para abrirnos a nuevas ideas, pero se asegura de que siempre despertemos al mundo de la vigilia, listos para enfrentarlo con toda nuestra atención y coherencia. Pero, ¿qué hay de las emociones que emergen durante los sueños? ¿Son realmente inofensivas o el cerebro también debe protegernos de ellas? En el próximo tema, profundizaremos en cómo la amnesia de los sueños también actúa como un mecanismo de protección emocional, evitando que las intensas emociones oníricas nos sobrecarguen. Durante el sueño, la mente se convierte en un lienzo sin límites, donde nuestras emociones más profundas y ocultas encuentran su expresión libre. Los sueños, muchas veces, están impregnados de emociones intensas, alegría abrumadora, terror paralizante, tristeza desgarradora o incluso una euforia inexplicable. Estas emociones pueden ser tan vívidas que, si no fuera por la amnesia de los sueños, podrían seguirnos al mundo de la vigilia, creando una especie de puente emocional entre dos realidades. Sin embargo, la naturaleza ha dispuesto un sistema que nos protege de esta sobrecarga, el olvido. Imagina despertar cada mañana cargado con los restos de esas emociones intensas que viviste mientras soñabas. Sería como si cada día cargaras con un equipaje emocional adicional, lo que podría desestabilizar tu equilibrio emocional y, en última instancia, afectar tu capacidad para funcionar en el mundo consciente. Esta sobrecarga emocional es justamente lo que el cerebro busca evitar, actuando como un filtro que borra las experiencias emocionales intensas que de otro modo podrían interferir con tu bienestar mental y físico. El cerebro, en su complejidad, sabe que algunas emociones son tan poderosas que, si se trajeran a la luz del día, podrían abrumarnos. Mientras dormimos, entramos en contacto con nuestros miedos más profundos, nuestras frustraciones, e incluso nuestros deseos más ocultos. Estos sentimientos, amplificados en el mundo onírico, tienen el potencial de afectar nuestro estado de ánimo al despertar. Pero gracias a este mecanismo de olvido, la mente selecciona cuidadosamente lo que recuerda y lo que deja atrás, manteniéndonos emocionalmente a salvo de esas experiencias intensas que, aunque válidas en el sueño, no tienen cabida en nuestra realidad diaria. La clasificación subconsciente que ocurre durante el sueño es parte fundamental de este proceso. Mientras dormimos, el cerebro no solo organiza la información, sino que también filtra y descarta aquellas emociones que no son necesarias para nuestra vida consciente. Aquello que no contribuye a nuestra estabilidad emocional es desechado, permitiendo que despertemos con una sensación de frescura y liviandad. En este sentido, la amnesia de los sueños es una forma de purificación emocional, asegurando que solo llevemos con nosotros aquello que necesitamos para enfrentar el día. Además, esta prevención de la sobrecarga emocional está intrínsecamente conectada con nuestra supervivencia.
En la vida cotidiana, necesitamos mantener la calma ante situaciones de estrés, tomar decisiones racionales y equilibradas. Si las emociones de los sueños, que a menudo son caóticas y extremas, permanecieran en nuestra mente consciente, podrían interferir con nuestra capacidad para reaccionar de manera apropiada. La mente, sabiamente, se asegura de que estas intensas emociones no nos dominen, creando un equilibrio que nos permite funcionar sin ser arrastrados por tormentas emocionales que no pertenecen a este plano. Es interesante considerar también cómo las emociones que sentimos durante los sueños a veces no tienen un contexto claro o una explicación racional. Podemos sentir amor por un extraño, miedo en un lugar familiar o tristeza sin motivo aparente. Este desorden emocional, si se mantuviera al despertar, podría confundirnos profundamente. Aquí es donde entra en juego la función del olvido, nos protege de sentirnos desorientados por emociones que no tienen una causa lógica o un lugar en nuestra vida consciente. Sin embargo, hay momentos en que ciertos sueños logran atravesar esta barrera. En esos casos, despertamos con una sensación persistente, a veces inexplicable, que nos acompaña durante el día. Aunque no recordemos el sueño completo, queda una huella emocional, como una sombra que nos sigue. Estos fragmentos de emociones oníricas pueden influir en nuestro estado de ánimo, pero afortunadamente, nuestro cerebro nos protege de la mayoría de estos casos, asegurando que nuestras emociones de la vigilia permanezcan ancladas en experiencias reales. Desde un punto de vista espiritual, algunos creen que los sueños son una forma en que nuestras almas procesan y liberan emociones acumuladas que no podemos manejar conscientemente. El cortafuegos de la realidad y la amnesia no solo protegen nuestra mente, sino también nuestra energía emocional, permitiéndonos despertar renovados y listos para enfrentar el mundo. Esta idea de que el subconsciente clasifica, procesa y luego descarta las emociones intensas se asemeja a una especie de purificación nocturna, en la que las experiencias emocionales extremas son transmutadas y liberadas. La teoría cuántica de la mente también podría ofrecer una visión interesante aquí. Si consideramos que los sueños pueden ser una puerta a otras realidades o dimensiones, es posible que las emociones experimentadas en esos otros planos sean tan diferentes y ajenas a nuestra vida consciente que simplemente no podemos llevarlas de regreso con nosotros. En este sentido, el olvido no solo es una cuestión de salud mental, sino una forma de protegernos de emociones que pertenecen a otras realidades, asegurando que nos mantengamos centrados en nuestra propia experiencia en esta dimensión. ¿Te has preguntado qué sucede con aquellas emociones que sí logramos recordar? ¿Qué ocurre cuando los sueños nos dejan con sensaciones que no podemos explicar? En el siguiente tema, exploraremos cómo el cerebro clasifica subconscientemente nuestros sueños y decide qué fragmentos emocionales merecen ser recordados y cuáles deben ser olvidados. El cerebro humano es como un vasto archivo en el que, cada noche, millones de experiencias, pensamientos y emociones pasan por un proceso de clasificación. Mientras dormimos, y particularmente durante la fase de sueño REM, la mente comienza a hacer su trabajo más sutil y, quizás, más crucial, la clasificación subconsciente. Este proceso consiste en decidir qué recuerdos y emociones merecen ser conservados y cuáles deben ser descartados. Olvidar los sueños, entonces, es parte de este mecanismo esencial de depuración mental. Durante el sueño, nuestro cerebro tiene la capacidad de procesar una cantidad inmensa de información, tanto de nuestro día a día como de los mundos que creamos en nuestra mente mientras dormimos. Este flujo de datos no es aleatorio, sino que sigue un patrón en el que se consolidan los recuerdos que son relevantes para nuestra supervivencia, aprendizaje o desarrollo emocional. Aquello que no tiene un valor duradero o que pertenece al caótico reino de lo onírico es etiquetado como desechable y, por lo tanto, es olvidado. El olvido de los sueños no es una falla en nuestro sistema de memoria, sino una función evolutiva diseñada para permitirnos enfocarnos en lo que verdaderamente importa. La mente, en su vasta sabiduría, decide que solo una pequeña fracción de lo que vivimos en los sueños debe ser trasladada a la memoria consciente. Aquello que no contribuye a nuestra consolidación de la memoria o que no tiene un impacto en nuestra vida diaria es eliminado, garantizando que no despertemos abrumados por un torrente de imágenes y emociones innecesarias. Este proceso de clasificación también se extiende a las emociones que experimentamos en los sueños.
como mencionamos antes, la mente se asegura de que las emociones más intensas o confusas sean filtradas para que no perturben nuestro equilibrio emocional. Sin embargo, hay ciertos sueños que logran atravesar estas barreras, y son justamente aquellos que contienen lecciones subconscientes que la mente considera útiles. Estos fragmentos de sueños a menudo tienen un propósito, ya sea porque reflejan un problema no resuelto o porque contienen símbolos que nos guían hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos. La creatividad y los sueños están profundamente conectados en este proceso. A través de la clasificación subconsciente, el cerebro selecciona ciertos elementos de los sueños para alimentar nuestra creatividad. A veces, las soluciones a problemas complejos o las ideas innovadoras emergen justo después de haber soñado. Es como si la mente, en su trabajo nocturno de clasificación, dejara que ciertas piezas sueltas fluyan hacia nuestra conciencia, permitiéndonos resolver cuestiones de maneras inesperadas. Aquí es donde el arte y la ciencia, la lógica y la intuición, se entrelazan. Desde una perspectiva espiritual, este proceso de clasificación puede ser visto como una especie de depuración energética. Los sueños, en muchas tradiciones espirituales, son considerados mensajes del subconsciente o incluso de reinos superiores. No todos esos mensajes son útiles para nuestra vida cotidiana, y el cerebro lo sabe. Por eso, desechamos aquellos que no contribuyen a nuestra evolución espiritual o a nuestro crecimiento personal, conservando solo aquellos fragmentos que tienen un valor más profundo. Aquellos que nos pueden guiar en nuestro despertar espiritual. Este mecanismo también está ligado al concepto de universos paralelos. Algunas teorías sugieren que los sueños son portales hacia otras versiones de nuestra realidad y que el olvido de estos sueños es, de hecho, un acto de protección. El cerebro clasifica lo que proviene de nuestro mundo y lo que pertenece a otras realidades, asegurándose de que no confundamos experiencias de otros planos con nuestra vida en esta dimensión. Así, el olvido actúa como un guardián entre mundos, permitiendo que solo los sueños más relevantes, aquellos que contienen una verdad profunda o un mensaje importante, sean recordados. Es fascinante pensar en cómo, mientras dormimos, nuestra mente está trabajando para protegernos, guiarnos y mejorar nuestra capacidad para vivir en el mundo de la vigilia. Los fragmentos que recordamos al despertar no son meros retazos de fantasía, son piezas cuidadosamente seleccionadas por el cerebro, que las considera valiosas para nuestra jornada. El resto se desvanece en la oscuridad, como partículas de polvo barridas por el viento de la noche. Pero, ¿qué determina qué sueños son retenidos y cuáles son olvidados? A veces, aquellos que no parecen tener sentido a nivel consciente esconden símbolos importantes que, más tarde, pueden guiarnos en nuestra vida. Tal vez la mente no lo revela todo de inmediato, sino que selecciona esos fragmentos para que, en el momento adecuado, emerjan como pequeñas luces que iluminan nuestro camino. Este misterio sigue siendo una de las maravillas más intrigantes de la mente humana. Y entonces, ¿qué ocurre con esos fragmentos que logramos recordar? ¿Cómo influyen en nuestra creatividad y en nuestra vida diaria? En el próximo tema, exploraremos cómo los sueños estimulan nuestra creatividad, permitiendo que nuestra mente llene los vacíos y encuentre soluciones que en la vigilia parecían imposibles. Los sueños son una fuente inagotable de inspiración y creatividad, un manantial oculto donde las ideas fluyen libremente, sin las restricciones de la lógica o la razón. Aunque la mayor parte de nuestras aventuras oníricas se pierde en la amnesia de los sueños, los fragmentos que logramos recordar pueden convertirse en poderosas semillas de creatividad. De hecho, muchos de los avances más grandes de la humanidad, desde obras de arte hasta descubrimientos científicos, han sido inspirados por esos destellos que emergen del mundo onírico. La mente, en su juego nocturno, tiende puentes entre ideas aparentemente inconexas, permitiéndonos, al despertar, ver las cosas desde una perspectiva nueva y creativa. Cuando soñamos, nos liberamos de las leyes físicas que nos atan en la vigilia. En los sueños, volamos sin alas, creamos mundos de la nada y nos encontramos con versiones de nosotros mismos que desafían todo lo que creíamos conocer. Estos fragmentos oníricos, al ser recordados, pueden estimular nuestro cerebro consciente para que llene los vacíos con nuevas ideas y soluciones a problemas que parecían irresolubles. Es como si, al despertar, nuestro cerebro dijera, mira lo que has imaginado mientras dormías. Ahora,
¿Cómo puedes usar esto para resolver lo que te preocupa? Este proceso no es solo una cuestión de lógica. La creatividad no nace de la razón, sino de la capacidad de ver conexiones donde otros solo ven caos. Los sueños, al permitirnos experimentar lo imposible, nos abren a nuevas formas de pensamiento, dándonos permiso para explorar lo que normalmente descartaríamos como fantasía. En este sentido, los sueños actúan como un puente hacia una mente más libre, más abierta a lo desconocido y más dispuesta a probar soluciones no convencionales. Esta estimulación creativa es lo que ha llevado a muchos artistas, inventores y científicos a tener momentos de iluminación tras despertar. Un ejemplo fascinante de este fenómeno es la historia del químico Friedrich Kekulé, quien descubrió la estructura molecular del benceno gracias a un sueño en el que veía una serpiente mordiéndose la cola. Este sueño, aparentemente sin sentido, permitió que su mente creativa viera una solución a un problema que lo había desafiado durante años. Kekulé no es el único, la historia está llena de ejemplos de personas que han despertado con soluciones brillantes gracias a la libertad que encontraron en sus sueños. Es en este espacio donde la mente, liberada de las restricciones de la realidad, puede explorar caminos que nunca recorreríamos conscientemente. La creatividad y los sueños están íntimamente conectados porque ambos operan en un terreno donde la lógica y la estructura ceden ante la imaginación y el caos. En el mundo onírico, no necesitamos justificar lo que sucede, simplemente lo vivimos. Al despertar, nuestra mente consciente intenta dar sentido a esos fragmentos, lo que nos obliga a pensar de manera más lateral y abierta. Esta búsqueda de sentido es la que favorece la resolución de problemas y la generación de nuevas ideas, porque la mente se ve obligada a conectar puntos que normalmente no estarían relacionados. Desde un punto de vista espiritual, los sueños también pueden ser vistos como mensajes del subconsciente o de planos superiores. A través de ellos, recibimos símbolos y metáforas que pueden guiarnos en nuestro viaje creativo. Cuando logramos recordar estos fragmentos, estamos recibiendo una pequeña pista, un susurro del alma que nos invita a explorar más allá de lo obvio. La mente creativa toma estos fragmentos y los transforma en ideas que, si las seguimos, pueden llevarnos a descubrimientos profundos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. En la práctica, muchos artistas y escritores han utilizado sus sueños como fuente de inspiración. Salvador Dalí, conocido por su estilo surrealista, a menudo hablaba de cómo sus sueños inspiraban sus pinturas. En el mundo literario, Mary Shelley soñó con un ser creado por la ciencia, que luego se convertiría en su famosa novela Frankenstein. Estos ejemplos muestran que los sueños, lejos de ser meras fantasías pasajeras, pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestra creatividad y en la forma en que damos vida a nuestras ideas. Pero este proceso no solo pertenece a los grandes genios. Todos nosotros, en algún momento, hemos despertado con una nueva idea o una perspectiva diferente sobre un problema que nos preocupaba antes de dormir. Esto sucede porque los sueños nos dan la oportunidad de experimentar diferentes posibilidades, jugar con soluciones que en la vigilia ni siquiera habríamos considerado. Al despertar, la mente consciente toma esos fragmentos y completa el cuadro, llenando los vacíos con nuevas ideas y conexiones. Al final, la estimulación creativa que proviene de los sueños nos recuerda que dentro de nosotros hay una fuente infinita de ideas, esperando ser descubiertas. Los fragmentos oníricos son solo pequeñas puertas que se abren para permitirnos explorar esa vastedad. Al prestar atención a estos destellos, podemos encontrar en nosotros mismos una creatividad que, de otro modo, habría permanecido dormida. Pero, ¿qué ocurre con aquellos sueños que no solo nos inspiran, sino que también nos ayudan a consolidar experiencias pasadas? En el próximo tema, exploraremos cómo los sueños contribuyen a la consolidación de la memoria, optimizando nuestra mente para que retenga lo que es realmente importante. La mente, en su infinita complejidad, es mucho más que un simple depósito de recuerdos. Es un sistema en constante funcionamiento que filtra, organiza y consolida las experiencias que vivimos, tanto en el mundo de la vigilia como en el reino onírico. Durante el sueño, el cerebro lleva a cabo una tarea crucial, la consolidación de la memoria, un proceso en el que se seleccionan las experiencias importantes para ser almacenadas a largo plazo, mientras que lo innecesario se disuelve en el olvido. Aquí es donde los sueños juegan un papel significativo,
pues olvidar ciertos fragmentos podría ser un subproducto natural de este proceso de depuración. Mientras dormimos, el cerebro no descansa por completo. Por el contrario, realiza un trabajo meticuloso, como un bibliotecario que clasifica meticulosamente cada recuerdo, colocándolos en los estantes correctos de nuestra mente. Es en este espacio onírico donde las experiencias del día son procesadas y evaluadas. Aquellas que son relevantes para nuestra supervivencia, aprendizaje o desarrollo emocional son cuidadosamente archivadas, mientras que las imágenes y sensaciones de los sueños, que a menudo no tienen un valor práctico inmediato, son descartadas. Esta es la razón por la cual muchas veces despertamos sin recordar gran parte de lo que soñamos. Este proceso de olvido selectivo es parte de la función de optimización de la memoria. El cerebro se asegura de que nuestras capacidades cognitivas no se vean abrumadas por información que no es útil para nuestra vida cotidiana. En lugar de saturarnos con detalles de sueños irrelevantes, la mente elige enfocarse en aquellos recuerdos que tienen un impacto más directo en nuestra vida consciente. Así, la consolidación de la memoria no solo preserva lo que es importante, sino que también crea espacio para nuevas experiencias y aprendizajes. Es importante recordar que los sueños no son una mera serie de imágenes al azar. Durante el sueño REM, la fase más activa de nuestros ciclos de descanso, el cerebro revisa las experiencias del día, vinculando eventos, emociones y conocimientos. Este proceso de consolidación permite que la mente ordene nuestras vivencias, integrando lo que hemos aprendido y conectándolo con recuerdos previos. Es como si el cerebro tejiera una red más sólida de conocimiento, que nos permite no solo retener información, sino también acceder a ella de manera más eficiente en el futuro. Sin embargo, los sueños, al ser un producto de este proceso, son en su mayoría descartados, ya que no siempre tienen una relevancia inmediata para nuestra realidad consciente. Este es el motivo por el cual muchas veces recordamos solo fragmentos, mientras que el resto desaparece como humo en la mañana. El cerebro está ocupado consolidando los recuerdos que necesitamos para nuestra vida diaria, relegando los sueños a un segundo plano, a menos que estos contengan alguna lección o símbolo que la mente considere relevante. Desde una perspectiva más espiritual, este proceso de consolidación de la memoria podría verse como una forma en la que el subconsciente selecciona los aprendizajes que son más valiosos para nuestro crecimiento espiritual. Los sueños, al estar cargados de símbolos y mensajes del subconsciente, pueden ayudar a que ciertos recuerdos o lecciones emerjan con claridad. Pero solo aquellos fragmentos que realmente necesitan ser procesados en nuestra vida consciente se retienen, mientras que el resto se desvanece para no interferir con nuestra percepción de la realidad. Es interesante observar cómo la ciencia moderna y las enseñanzas espirituales coinciden en que los sueños tienen un papel en la organización de nuestra mente y nuestro ser. Mientras que la neurociencia explica este fenómeno en términos de clasificación subconsciente y consolidación de memoria, muchas tradiciones espirituales ven los sueños como un espacio en el que procesamos lecciones de vidas pasadas, experiencias paralelas o mensajes de nuestra alma. El cerebro, en su sabiduría, decide que debe ser recordado para nuestro crecimiento y que debe ser olvidado para nuestra tranquilidad. Este equilibrio entre recordar y olvidar es esencial para mantenernos centrados en el presente. Sin esta capacidad para filtrar la información y consolidar solo lo relevante, podríamos despertarnos cada día abrumados por recuerdos sin sentido, lo que afectaría nuestra capacidad para funcionar de manera eficiente en el mundo consciente. La mente selecciona solo lo que es útil, no solo para nuestro día a día, sino también para nuestro crecimiento a largo plazo. Pero, a pesar de esta función de olvido, no podemos negar que algunos fragmentos de sueños perduran. Estos fragmentos, muchas veces simbólicos, pueden tener una carga emocional o espiritual que los hace más significativos. A menudo, esos sueños que recordamos parecen tener un propósito más profundo, quizás una advertencia, una lección o una revelación sobre algún aspecto de nuestra vida que necesitamos comprender. Estos son los sueños que, a pesar de la tendencia del cerebro a olvidar, permanecen, porque su mensaje tiene un valor real que debe ser integrado en nuestra vida consciente. Entonces, ¿qué sucede cuando el olvido no es suficiente? ¿Podría ser que los sueños sean también una ventana a otros planos de existencia?
En el próximo tema, exploraremos las fascinantes teorías sobre los universos paralelos y cómo el olvido podría protegernos de las complejidades de estas múltiples realidades. Los sueños han sido durante siglos un misterio fascinante para el ser humano, y las teorías que sugieren su conexión con universos paralelos añaden una capa aún más profunda a este enigma. Según estas teorías, los sueños serían más que simples manifestaciones de nuestra mente, podrían ser ventanas a realidades alternativas, versiones de nuestra vida que se desarrollan en otros planos de existencia. En esos mundos paralelos, nuestras decisiones y caminos no tomados cobran vida, permitiéndonos vivir situaciones que, en esta realidad, nunca experimentaremos. Sin embargo, para proteger nuestra mente y mantener nuestra identidad coherente, la amnesia de los sueños se activa, borrando la mayoría de estas vivencias al despertar. Este mecanismo de olvido no es solo un capricho de la naturaleza, sino una herramienta fundamental para preservar la estabilidad mental. Si recordáramos con total claridad todas las realidades paralelas que visitamos mientras dormimos, la confusión entre lo que es real en esta vida y lo que pertenece a otros mundos podría desorientarnos profundamente. La mente, en su sabiduría, filtra lo que no es necesario, manteniéndonos centrados en nuestra realidad física y permitiendo que llevemos una vida funcional, sin la interferencia de esos mundos alternos. Desde un enfoque cuántico, los sueños podrían ser destellos de estas múltiples dimensiones. La teoría cuántica de la mente sugiere que cada elección genera una nueva línea temporal o universo. Al soñar, podríamos estar accediendo a esas realidades alternativas, donde nuestras decisiones no tomadas continúan desarrollándose. Sin embargo, para nuestra propia protección evolutiva, el cerebro se asegura de que solo recordemos fragmentos, evitando que esas experiencias afecten nuestra percepción de lo que es real en nuestra vida consciente. Espiritualmente, los sueños pueden ser vistos como una herramienta que nos permite explorar nuestro ser en un nivel más profundo, conectándonos con otras versiones de nosotros mismos. Sin embargo, la amnesia onírica actúa como un escudo, evitando que nos perdamos en la vastedad de estas experiencias multidimensionales. Al olvidar, nos protegemos de la complejidad de manejar varias realidades al mismo tiempo, y podemos continuar nuestro viaje en esta vida con mayor claridad. Finalmente, aunque estas teorías sobre los universos paralelos son especulativas, nos ofrecen una fascinante perspectiva sobre los sueños y su papel en nuestra existencia. Nos recuerdan que el olvido no siempre es una limitación, sino una forma de salvaguardar nuestro bienestar mental y emocional, asegurando que nuestra conciencia permanezca anclada en la realidad que hemos elegido habitar. Así, cada vez que despertamos sin recordar nuestros sueños, quizás estamos siendo protegidos de una complejidad mucho mayor de la que podríamos manejar. Ya conoces la verdad detrás de por qué no puedes recordar tus sueños, no es un simple olvido, es una barrera diseñada para protegerte, o tal vez limitarte. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? La próxima vez que despiertes con esa sensación de que algo importante se te escapa, detente un momento. Reflexiona, intenta recordar, y permite que las imágenes, por borrosas que sean, vuelvan a ti. No subestimes los sueños, porque en ellos se encuentran respuestas que tu mente consciente ni siquiera puede imaginar. Te invito a que compartas en los comentarios tus experiencias oníricas. ¿Has tenido sueños que te dejaron una sensación de que algo más grande estaba ocurriendo? ¿Alguna vez despertaste con la certeza de que te habías olvidado de algo crucial? No estás solo en este camino, compartir tus vivencias puede abrir una puerta que aún no has explorado. Y aquí te dejo un desafío, durante los próximos 7 días, cada mañana al despertar, anota lo primero que recuerdes de tus sueños, incluso si parece insignificante. Hazlo con constancia y verás cómo las piezas comenzarán a encajar. Te sorprenderás de lo que podrías descubrir sobre ti mismo y sobre el universo. Si te interesa seguir profundizando en temas como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Lo que viene a continuación te revelará aún más misterios sobre el universo y la verdadera naturaleza de nuestra conciencia. No querrás perderte lo que está por venir. Nos vemos en el siguiente video. ¿Alguna vez has sentido un susurro en lo más profundo de tu ser, como si una parte de ti tratara de guiarte? Lo que descubriste hoy sobre los sueños es solo el principio. En el próximo video,
Exploraremos cómo tu yo superior está constantemente intentando hablar contigo, mostrándote el camino hacia el crecimiento y la realización. ¿Sabías que las coincidencias y esas corazonadas que parecen inexplicables son mensajes directos de esta parte sabia de ti mismo? Prepárate para aprender cómo sintonizar con esta voz interior, conectar con tu intuición y, finalmente, integrar todo lo que eres, incluso tus sombras más ocultas.